No son $80 por bujía, no es un paquete de servicio del concesionario de $340, menos de $3. Ese es el precio de la solución que los mecánicos de taxis japoneses usaban en los talleres de Osaka antes de que la mayoría de los autos en tu calle fueran fabricados. Un tubo de compuesto antigripante de cobre, menos de $3, y un paquete de grasa dieléctrica, menos de $2. Dos productos, su peso combinado apenas más pesado que una llave, y duplican la vida útil de tus bujías. Confirmado no en un laboratorio pagado por un fabricante, sino en operaciones de flotas comerciales que llevan motores más allá de las 400,000 millas en calles que nunca dejaron de moverse. El concesionario te entregó una factura de $340 este año. El mecánico en Tokio resolvió esto en 1962. 60 años de silencio entre esos dos hechos. No por accidente. Para entender cómo se diseñó ese silencio, tienes que retroceder al Japón de la posguerra, al olor de aceite caliente sobre concreto frío, al sonido de motores de taxi que nunca se rendían, y a un descubrimiento tan vergonzosamente simple que la industria tuvo solo una respuesta posible: enterrarlo y nunca escribirlo. Japón, 1962. El país se reconstruye a una velocidad que asusta al resto del mundo. Tokio y Osaka operan flotas de vehículos comerciales las 24 horas. Taxis, camiones de reparto, transportistas industriales, motores ciclando entre arranque y parada miles de veces al mes, bujías bajo estrés térmico constante, culatas calentándose y enfriándose en ritmos que ningún ingeniero había modelado del todo. Los ingenieros de mantenimiento de flota que trabajaban en esos talleres, hombres cuyos nombres nunca aparecieron en publicaciones comerciales occidentales, hombres cuyo conocimiento institucional se transmitía de mano en conversaciones sobre bancos de trabajo, comenzaron a notar algo durante los desarmes rutinarios. Las bujías se agarrotaban, no porque se hubieran desgastado, porque las roscas de acero se estaban fusionando químicamente con el material de aluminio de la culata que las rodeaba. Los ciclos de calor impulsaban la corrosión galvánica entre dos metales distintos, soldando la bujía a la culata como si fuera una soldadura. Extraerlas destruía las roscas, reemplazar culatas era caro. Entonces un mecánico, identidad no registrada en la literatura occidental, aunque los registros de flota de esa época documentan el cambio de procedimiento que siguió, intentó algo: una capa delgada de compuesto antigripante a base de cobre en los 2/3 inferiores de las roscas de la bujía antes de la instalación, no en las primeras 2 roscas, nunca allí, sino más abajo, una capa barrera más delgada que una uña contra la química que estaba destruyendo motores vivos. El resultado, rastreado en registros de mantenimiento de flota de ese periodo, mostró bujías que duraban más de 60,000 millas, en condiciones que las destruían a las 20,000. El primer gran giro vive aquí. La solución no era una nueva aleación, no era un avance en ingeniería de encendido, era un tubo de compuesto que costaba menos que un almuerzo, aplicado en menos de 2 minutos, resolviendo un problema contra el cual la industria luego pasaría 4 décadas vendiendo hardware de precio premium. La fábrica lo sabía en 1968. El boletín de servicio nunca fue escrito. El conocimiento no desapareció, viajó. Para la década de 1970, el mismo principio estaba documentado dentro de los manuales técnicos de mantenimiento de vehículos militares de los Estados Unidos. El tipo poco glamoroso de hojas espirales emitidas a sargentos de parque automotor en instalaciones como Aberdeen Proving Ground, cubriendo desde jeeps hasta vehículos tácticos ligeros. La doctrina de mantenimiento militar, sin preocuparse por los ingresos del servicio del fabricante, especificaba grasa dieléctrica en los capuchones de bujías para prevenir el rastreo de carbón y la intrusión de humedad, y antigripante en componentes roscados que van en aluminio. Los manuales existen, son registro público. Los jefes de equipo en los circuitos de carreras en la misma década usaban el mismo protocolo: grasa dieléctrica empacada en el interior de los capuchones para evitar que el arco de alto voltaje encontrara un camino a lo largo de la superficie del capuchón en lugar de a través del espacio de la bujía.
Una hoja de datos de un equipo de carreras no se preocupa por la tarifa de mano de obra de tu concesionario. Le importa que el auto termine la carrera. Tanto el ejército como el mundo de las carreras llegaron al mismo sistema de dos productos de forma independiente. Ambos mantuvieron sus motores vivos decenas de miles de millas más allá de los intervalos que la industria de servicio civil estaba vendiendo. El manual de servicio civil, mientras tanto, omitió ambos productos por completo, no porque la información no estuviera disponible, porque la omisión valía más que la información. Si era suficientemente bueno para un Humvee en el desierto, la pregunta de por qué nunca apareció en el manual de tu propietario tiene exactamente una respuesta honesta, y no es una respuesta de ingeniería. La década de 1980 es cuando la maquinaria se puso seria. Detroit y los fabricantes multinacionales de bujías, observando el mercado de vehículos comerciales y leyendo las tendencias demográficas, más vehículos, más culatas de aluminio, más ciclos térmicos, más bujías agarrotadas, tomaron una decisión que el historial de sus presupuestos de marketing refleja claramente. En lugar de abordar el problema químico de raíz, introdujeron un nivel de producto premium, bujías de iridio, bujías de platino, con precios de 18 a 28 dólares por bujía, reemplazando bujías de cobre que se vendían alrededor de 3 dólares. Las afirmaciones de vida útil impresas en el empaque, 60,000 millas, 100,000 millas, se probaron contra una línea base de instalación seca sin roscar en culatas de aluminio, las mismas condiciones que habían estado destruyendo bujías desde la década de 1960. Las bujías premium duraban más en esas condiciones porque la punta de metal noble se degradaba más lentamente. La química de agarrotamiento, el enlace galvánico que se formaba entre el cuerpo de acero y la culata de aluminio, nunca fue abordado por el material premium. Seguía formándose, seguía uniéndose. La bujía de 22 dólares todavía se agarrotaba en la culata, y los fabricantes, NGK entre ellos, con registros que lo confirman, emitieron advertencias contra el uso de antigripante en las roscas de las bujías, citando preocupaciones sobre el par de apriete de las roscas, sin publicar datos independientes que respaldaran la afirmación. La advertencia no era orientación de ingeniería, era protección de mercado. No prohibieron el truco, se aseguraron de que nunca pensaras en preguntar. El mercado de bujías premium creció hasta superar los 4,000 millones de dólares anuales, construido sobre un problema que un tubo de 2 dólares ya resolvía. Entra a un departamento de servicio de un concesionario hoy y observa cómo se mueve la economía sobre el mostrador. El trabajo de reemplazo de bujías en un V6 se factura entre 1,5 y 2,5 horas de mano de obra en cada guía de tarifa plana. Mitchell, ALLDATA, cada sistema en el que funciona la industria, el tiempo real de extracción e instalación, con la preparación adecuada de las roscas, ronda los 18 minutos. El margen de la mano de obra frente al tiempo real invertido no es un secreto dentro de la industria. Los márgenes de ganancia del departamento de servicio en los trabajos de reemplazo de bujías oscilan entre el 60 y el 80%, documentados en datos operativos de la nada que los concesionarios usan para comparar su propio rendimiento. El asesor de servicio que te entregó esa factura no estaba diagnosticando una falla, estaba ejecutando un intervalo programado, un intervalo construido en torno al comportamiento de las bujías en roscas de aluminio sin tratar, un intervalo que colapsa en el momento en que aplicas los dos productos que la industria eliminó de tu manual. Tu auto no se está descomponiendo, tu ignorancia es su inventario. Venden el intervalo, no la pieza. La pieza es casi incidental. La química debajo de todo esto no es complicada, pero sí es precisa. Y la precisión es donde la industria se escondió. Las culatas de aluminio, que se convirtieron en estándar en todo el mercado de vehículos de pasajeros durante las décadas de 1980 y 1990, tienen un coeficiente de expansión térmica mediblemente diferente al del acero del cuerpo de una bujía. Cada ciclo de calor, cada vez que el motor alcanza temperatura de operación y se enfría nuevamente, los dos metales se mueven entre sí a tasas ligeramente diferentes. Durante 30,000 a 60,000 millas, ese movimiento diferencial en la interfaz de la rosca, combinado con el leve potencial galvánico entre metales distintos en presencia de calor del motor y humedad residual, crea un enlace de corrosión progresivo, no óxido en el sentido clásico. Una soldadura en frío a nivel molecular
vehicular que se forma durante años de ciclos térmicos. Cuando la bujía se rosca en seco al par de apriete publicado, una especificación escrita asumiendo que no hay compuesto en la rosca. La combinación del enlace y el par de instalación significa que la extracción requiere una fuerza que arranca la rosca de aluminio. El antigripante de cobre, aplicado como una capa delgada en los 2/3 inferiores de las roscas de la bujía, interrumpe la reacción galvánica. Actúa como una barrera de sacrificio. El cobre se oxida preferentemente, el enlace nunca se forma y la bujía se extrae al par de instalación incluso después de 80.000 millas. El par adecuado con antigripante presente ronda el 65% de la especificación seca publicada, y ese número importa porque sobreapriete en una rosca tratada es su propia forma de daño. La especificación en tu manual fue escrita para una falla que se suponía que ibas a pagar. Para la década de 1990 y los 2000, los registros de flota de las cooperativas de taxi de Tokio mostraban resultados que deberían haber reescrito el estándar de servicio occidental. Los taxis que operaban con el protocolo antigripante, bujías de cobre, roscas tratadas, grasa dieléctrica en los capuchones, promediaban 80.000 kilómetros entre eventos de servicio de encendido contra un estándar de industria de 30.000. La grasa dieléctrica en el interior de los capuchones eliminaba los incidentes de devolución por fallo de encendido a una tasa que los gerentes de flota rastreaban explícitamente porque los fallos de encendido significaban un taxi fuera de circulación, sin taxímetro, perdiendo dinero. Los datos existían, estaban en registros de mantenimiento de flotas japonesas y registros de inspección vehicular del Ministerio de Transporte. Aparecían en publicaciones comerciales japonesas que servían al sector de flotas comerciales. Nunca fueron traducidos, nunca fueron citados en la literatura de servicio occidental. La barrera del idioma no costó nada mantenerla y todo cruzarla, y la industria nunca la cruzó. 500.000 de kilómetros en sistemas de encendido que tu concesionario reemplaza a los 60.000 millas. 2 productos, nadie te lo dijo hasta ahora. Esto es lo que el marketing de bujías premium nunca reconoció. Una bujía de iridio a $22, instalada en seco en una culata de aluminio, se agarrotará progresivamente desde el primer ciclo de calor. A las 100.000 millas, la extracción sin daño a las roscas requiere herramientas de extracción especializadas. Los datos de flota, rastreados en foros automotrices independientes y comunidades de conductores de alto kilometraje durante los 2000 y 2010, documentados en hilos de Taxi Hacker y Garage Journal por operadores que llevaban vehículos más allá de las 300.000 y 400.000 millas, mostraban consistentemente una característica de mantenimiento compartida en todos los ejemplos de mayor kilometraje: antigripante en las roscas, grasa dieléctrica en los capuchones. Todos y cada uno. La prensa automotriz convencional cubría las historias de hitos de alto kilometraje. Fotografiaban los odómetros. Nunca preguntaron por los registros de mantenimiento. Una bujía de cobre a $3.50, tratada con antigripante y operada con capuchones engrasados, supera en durabilidad a la bujía de iridio de $22 en condiciones reales de flota. No porque el cobre sea metalúrgicamente superior, porque el problema químico se resolvió en la instalación y el material superior de la punta de la bujía de iridio es irrelevante si el cuerpo está unido a la culata por 90.000 millas de ciclos térmicos sin tratar. Te vendieron una respuesta de $22 a una pregunta de $2. Haz los números sobre un conductor promedio: 15.000 millas al año, un motor V6, 6 bujías. El reemplazo estándar en el concesionario a intervalos de 60.000 millas significa 5 visitas de servicio a lo largo de 300.000 millas, a $280 a $340 por visita, usando los promedios nacionales de RepairPal como línea base. Eso es, entre $1.400 y $1.700 en costo de servicio de bujías de por vida. El protocolo del truco cambia esa aritmética por completo. 6 bujías de cobre a $3.50 cada una, $21. Un tubo de antigripante de cobre, Permatex, número de producto 09128, $2.50. Un paquete de grasa dieléctrica para ajuste Permatex, número de producto 2,
2.2058, $1.80. Total por servicio, $25.30. Intervalo de servicio extendido a 80,000 millas. 3 eventos de servicio a lo largo de las mismas 300,000 millas. Costo total, $75.90 contra $1,600. El mismo motor, el mismo resultado, conocimiento diferente. La industria no vende bujías, vende el intervalo, y el intervalo siempre estuvo construido sobre la suposición de que nunca sabrías esto. Aquí está el procedimiento, exactamente como lo ejecutaban los mecánicos de flota de Tokio, simplificado para tu entrada de garaje. Paso 1. Compra bujías de cobre a $3.50 a $6 cada una, o iridio estándar si prefieres. La química de la rosca importa más que el material de la punta. Paso 2. Abre el antigripante de cobre Permatex, número de producto 09128, y aplica una capa delgada en los 2/3 inferiores de las roscas de la bujía, no en las primeras 2 roscas en la punta, nunca allí. Paso 3. Rosca la bujía a mano, confirma el asentamiento, luego aprieta al 65% de la especificación seca publicada para tu motor, no el número en tu manual, el 65% de ese número. Paso 4. Cubre el interior de cada capuchón de bujía completamente con grasa dieléctrica para ajuste Permatex, número de producto 22058. Paso 5. Reajusta el espaciado de cada bujía si es necesario a la especificación de fábrica, más o menos 0,002 pulgadas. Paso 6. Registra el kilometraje. Tu próximo servicio de encendido es dentro de 80,000 millas a partir de hoy. 6 pasos, 25 minutos. Costo total de materiales menos de $30. Este procedimiento no aparece en ningún lugar de tu manual del propietario. Aparece en registros de mantenimiento de flota, aparece en manuales técnicos militares. Viajó desde los pisos de los talleres de Osaka hasta los parques automotores de Aberdeen Proving Ground, hasta los hilos de foros de alto kilometraje donde mecánicos con 40 años de experiencia rompieron el silencio porque el silencio había durado suficiente tiempo. Has tenido acceso a ambos productos toda tu vida como conductor. Están en el estante de cada tienda de repuestos automotrices del país. Lo único que faltaba era que alguien te dijera para qué servían realmente. Apila las fuentes y el veredicto no cambia. Documentación de mantenimiento de vehículos militares que cubre la grasa dieléctrica y el antigripante como protocolo estándar. Literatura técnica de la SAE sobre corrosión galvánica en interfaces de roscas de culatas de aluminio. Registros de mantenimiento de flotas comerciales japonesas que muestran el doble y el triple de los intervalos de servicio de encendido estándar de la industria. Registros de conductores independientes de alto kilometraje de foros de los Estados Unidos documentando vehículos de 300,000 a 500,000 millas con superficies de rosca originales intactas. Hojas de datos del producto Permatex que especifican el comportamiento exacto de aplicación del compuesto de cobre contra superficies de contacto de metales ferrosos y no ferrosos. Cada fuente independiente apunta en la misma dirección. Ni un solo boletín de servicio del fabricante recomienda ninguno de los dos productos. Ningún plan de estudios de capacitación de fabricante menciona el problema de química de roscas por su nombre. Cuando cada fuente independiente está de acuerdo y cada fabricante guarda silencio, ese silencio es la confesión. La ausencia de aprobación oficial no es una brecha en la investigación, es la investigación. El antigripante reduce el par de extracción de bujías después de la acumulación de alto kilometraje entre un 40 y un 60%. Documentado en datos de flota, la industria construyó una economía de reemplazo programado sobre el 60% que perdías en roscas sin tratar. Estás parado en el mismo lugar ahora en que estuvo un mecánico de flota japonés en 1962, excepto que él era el único en la sala que lo sabía. Ahora tú no. El tubo de Permatex cuesta $2.50. El paquete de grasa dieléctrica cuesta $1.80. El conocimiento total que la industria pasó 60 años sin enseñarte cabe en un bolsillo de chaqueta. RepairPal lista el promedio nacional de un servicio de bujías en el concesionario en $340. Ahora sabes sobre qué se construyeron esos $340. Un problema de química con una solución de $2.
una prueba de flota que nunca cruzó una barrera lingüística, un boletín de servicio que nunca fue escrito porque escribirlo habría sido rendición financiera. Construyeron un intervalo de servicio de $1.000 millones sobre una solución de $2. Acabas de comprar tu salida.